Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Bienvenido como cada martes a esta sección del Balance, los debates Transforma España. Bien hallado. Y hoy, tema súper interesante, apasionante. Vamos a hablar de investigación, de ciencia, y lo vamos a hacer de la mano de dos personalidades de lujo. Por un lado, Juan Luis Arzuaga, científico, catedrático de paleontología y codirector de Atapuerca. Juan Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Y José Antonio Gutiérrez Fuentes, doctor y licenciado en Medicina y director de la Fundación Gadea para la Ciencia. José Antonio, muy buenas noches. Buenas tardes, noches. Sí, bueno, con el día que hace casi buenas tardes, pero por la hora toca... Yo también digo eso de buenas tardes, noches mucho. Pues Eduardo, hablamos de investigación, hablamos de ciencia y nos introduces un poco el tema, como hacemos siempre. Sí, habría que decir aquí la cautela de que soy de letras y por tanto no debo hablar de ciencia. Pero yo creo que es un tema capital y al mismo tiempo eterno, porque la ciencia desde el principio ha acompañado a la humanidad. Yo recuerdo que Platón hablaba que el asombro era el principio de todo conocimiento y empezaba la curiosidad y luego la curiosidad te llevaba al estudio, a la investigación y al final a la ciencia. Y por tanto ha acompañado al hombre desde el inicio. Pero yo creo que si algo ha distinguido a la civilización nuestra, la civilización occidental, ha sido ese afán por la ciencia que ya empieza de antiguo, pero creo que hay que ponerle un nacimiento que yo creo que es en la Grecia clásica del siglo V antes de Cristo, donde el hombre empieza a utilizar la razón frente al mito, la razón frente a la leyenda. Y la ciencia, en el fondo, es razón más conocimiento empírico, más demostración, más prueba. Yo creo que España, que hablamos mucho en estos programas de lo importante que fue en el siglo de oro, bueno, pues últimamente, y no me gusta decirlo, casi hemos brillado durante toda la edad moderna y parte de la contemporánea por estar muy ausentes de la ciencia. No podríamos olvidar a personalidades desde Servet a Cajal y tal. Pero creo que es hora de buscar darle un empujón a la ciencia. Creo que ahora mismo, donde estamos inmersos en una revolución tecnológica, la tecnología nace de la ciencia, en una revolución tecnológica no podemos quedarnos atrás. Hemos comentado muchas veces, Federico, que España se quedó atrás, perdió el tren de la revolución industrial, sí. Y eso lo hemos pagado durante siglos. No nos podemos permitir el lujo, ni podemos privar a nuestros hijos de que perdamos el tren de la revolución tecnológica. Y eso pasa por muchas reflexiones, pero una de ellas es porque hay que ayudar a la ciencia. Hay que ayudar en dinero a la ciencia, hay que ayudar al personal científico, hay que darle seguridad, tenemos que aprender a incorporar personal científico, pero también a retener al que tenemos, a recuperar al que se ha ido, y hay que darle un buen trato a este personal. Yo creo que tenemos ahora mismo un reto pendiente, que es ayudar a la ciencia como la ciencia se merece, y así, y solo así, España podrá ser un país, como decimos al principio, mejor en el futuro. Pues yo les plantearía a Juan Luis y a José Antonio un par de cuestiones, más que un par de cuestiones, un par de sensaciones que yo creo que están bastante extendidas entre toda la sociedad española. Una es la de que España está a la cola en investigación científica, y la otra la de que el sector público no dedica los suficientes recursos a la investigación en España. Yo no sé si son verdad o no, y esto es lo que os pregunto, y creo que puede ser un buen punto de partida.
No, pues no estamos a la cola. España en investigación está como, en fin, como se podría haber fácilmente predicho, está en el mismo lugar en el que está en el resto de las cosas. O sea, entre el 10 y el 20, más o menos. O sea, ¿cómo está ¿De España? cuántos? Bueno, del concierto vale. de las naciones. Pero seguramente estamos en media posición, pues no sé, el número de orquestas sinfónicas, quizá también en media posición, excepto en kilómetros de AVE. En todo lo demás estamos más o menos en el mismo puesto. Es decir, somos un país, por supuesto, del primer mundo, de la Unión Europea, y evidentemente muy por delante de toda África, de toda América, quitando Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ese es nuestro lugar. No hay que ser catastrofistas, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, porque no estábamos en esta posición cuando salimos del franquismo. Aquello era la prehistoria casi, en universidad, investigación y demás. O sea que se ha avanzado mucho, y ahora eso no quiere decir que no tengamos que pensar en avanzar todavía más, sobre todo en Europa, que es nuestro lugar, y competir o cooperar, como se quiere llamar, con otros países europeos. Pero bueno, para empezar el análisis hay que empezar por ponernos en nuestro lugar. Y nuestro lugar es ese. En Europa pues estamos por detrás de Gran Bretaña, por detrás de Alemania y de Francia, como es lógico, también por detrás de Italia, todo hay que decirlo, y luego pues somos los siguientes seguramente. Es decir, por delante de Grecia, Portugal, en fin, los países bálticos, Polonia. O sea que nuestro sitio en ciencia es el sitio pues que nos corresponde en general en el resto de las cosas. Por tanto, no somos la vergüenza de Europa ni la cola del mundo. Eso no quiere decir que no haya que cambiar y que no haya que proponérselo. José Antonio. Bueno, yo suelo polemizar con Juan Luis. No lo voy a hacer especialmente ahora, pero ni tanto ni tan calvo. Quiero decir, no es que estemos tan mal como algunos pretenden, tampoco estamos tan bien, ¿no? Pero lo más importante es que tenemos mucho margen para estar mucho mejor. Y esto es lo importante, ¿no? O sea, estemos donde estemos, yo creo que podemos estar mucho mejor. Y cuando hablamos de ciencia, bueno, precisamente pensando o partiendo de este punto de esta mínima reflexión, pues unos cuantos científicos, entre los que está Juan Luis, por supuesto, que es nuestro presidente, que nos propusimos pues hacer algo precisamente para ganar ese espacio que todavía tenemos por delante, para ponernos, como creo que podemos hacer, a la altura de estos primeros espadas que citaba Juan Luis, ¿no? Bueno, hay cosas que hacer y nosotros estamos en ello intentando que eso sea posible y se haga una realidad. No es tan importante el tema de la inversión, que sí lo es, ¿eh? Quizás más importante que el tema de la inversión es si partimos del concepto de que todo esto es público y privado, conjuntamente. Bueno, pues probablemente haya que poner más foco en lo privado que en lo público. Quiero decir, el sistema en España se mantiene. Otra cosa es la calidad del sistema y el cómo está planteado y tal, de eso podemos hablar más adelante. Pero el sistema, digamos, globalmente en España se mantiene por encima del 50% con recursos públicos. En esos países que Juan Luis cita como líderes en estos temas, esa proporción no es así. O sea, en Estados Unidos es la proporción en que participa lo privado, digamos, por no poner más adjetivos, pues puede estar por encima del 75%. Y en otros países como europeos, como Francia o Italia incluso, y por supuesto Inglaterra, ese porcentaje es mayor que en España, ¿no? Y de hecho ese es un objetivo que todas las administraciones o todas las sucesivas administraciones comentan como deseable, ¿no? Que pues convencer al sector privado de que invierta más. Pero todo eso a su vez pues requiere que seamos capaces de construir un sistema más, yo creo que más adecuado, ¿no? Más más moderno, que hay que mejorar en muchos aspectos, empezando por la universidad, y ya no digo nada más. Pues hemos tocado casi todos los temas de una tacada. No, está muy bien, porque ahora los vamos a ir desgranando, ¿no? Porque
I+D+I en España hoy, ¿dónde estamos? O sea, hablábamos de esa posición entre los países, pero realmente qué es lo que se está haciendo ahora mismo en España? ¿Dónde somos punteros? ¿Dónde no? ¿Dónde tenemos que dar pasos para mejorar? ¿Dónde vamos muy por delante? Pues es que eso sí que es un sistema circular para lo bueno y para lo malo. Es decir, que esta relación entre ciencia básica y aplicada, industria e investigación, puede ser un círculo vicioso, también puede ser un círculo virtuoso. Es decir, España es un país poco industrializado. Sí, eso lo comentaba antes Eduardo. Por Nos lo tanto, pedimos esa batalla. Si no hay industrialización, si no hay industria, es muy difícil que haya investigación. Es decir, no es lo mismo investigar en farmacología teniendo a la Bayer en tu ciudad, vamos por caso, la gran industria farmacéutica en tu país, que investigar en farmacología, pues no teniendo la gran industria farmacéutica detrás. No es lo mismo investigar en óptica teniendo, pues no lo sé, a la Zeiss en tu ciudad, que pues en un sitio donde no hay una industria óptica. Y así podríamos ir recorriendo todos los campos de la ciencia y la tecnología. Por supuesto que si hay grandes industrias, si hay un Silicon Valley o si tienes una gran industria informática en tu comunidad, pues será más fácil que haya un desarrollo científico, porque lo va a demandar. Ese es el círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso, esa es la rueda que hay que poner en marcha. Porque la rueda está parada en nuestro país, pero está parada porque somos un país sin industria o con muy poca industria. Y no solamente me refiero a tecnología, sino también a industria agroalimentaria, lo que es verdadera industria, ¿no? Y con innovación y con tecnología, la biotecnología, por ejemplo, ¿no? No digamos la informática y demás. Entonces, no estoy pensando solo en chimeneas, en fábricas con una chimenea que echa humo por arriba, sino en la industria moderna. Entonces, es muy difícil que si no hay industria, haya investigación aplicada, porque la investigación se desarrolla, digamos, a instancias o por la demanda de la industria que necesita productos o que necesita desarrollos tecnológicos. O sea, tiene que haber un cliente. Para que haya investigación aplicada tiene que haber un cliente. Incluso aunque en las universidades o centros de investigación haya personal cualificado y buenos científicos y hasta tecnólogos, si no tienen cliente, claro, pueden buscar clientes en el mercado global, por supuesto. Sí. Pero es obvio que es mucho mejor una situación en la que tienes en tu propio campus grandes empresas en cualquier sector, ¿no? Entonces, es muy difícil poner esa rueda en marcha. Esa es la mala noticia, ¿no? Tiene que haber industria para que haya ciencia, entonces la ciencia hace avanzar la industria, que a su vez invierte más en ciencia. La buena noticia es que cuando la rueda se pone en marcha, se acelera muy rápido. Es decir, puede girar muy rápido. Es como un carro. Cuando un carro está parado, es difícil ponerlo a andar, que empiece a rodar. Pero cuando empieza la rueda a girar, puede alcanzar grandes velocidades, puede tener una inercia, coge un momento. Entonces, esa es la buena noticia. Pero en nuestro país, la rueda, el carro, avanza despacio porque nos falta la industria. Yo creo que nos falta, que cojeamos más de falta de industria que de falta de investigación. Por supuesto que hay problemas de conexión de la investigación que tenemos y la industria que tenemos, porque no quiere decir que no tengamos industria, quiere decir que no tenemos grandes compañías en algunas cosas, en otras sí, pero siempre hay que simplificar para generalizar, ¿no? Pero lo que sí quisiera transmitir es que se puede hacer. Y lo han hecho muchos países. Los países emergentes asiáticos han puesto en marcha esa rueda. Y la rueda va muy deprisa. Una vez que eso empieza a girar, va muy deprisa. Hay en esto un síntoma muy interesante. Por ejemplo, Gran Bretaña y Francia y Alemania, a la hora del reparto de los fondos europeos para la investigación, obtienen más fondos de los que invierten, de los que ponen. Sí. Desde los países avanzados, en contra de lo que se podría pensar, obtienen más fondos de Bruselas de los fondos que ponen en el total, ¿no? Y España se va acercando. No conozco las últimas cifras, pero los países poco desarrollados, encima, ponen más dinero del que reciben, ¿no? Porque no tienen proyectos, capacidad, claro, no pueden presentar competitivos. El mundo de la ciencia funciona exactamente igual. Si tú no tienes un cierto desarrollo, como los proyectos son competitivos, no puedes ir a competir
ante la Comisión Europea, aunque de todas formas hay factores de corrección y todo eso, pero una vez que tienes que tienes un nivel científico, puedes presentar proyectos interesantes que son aprobados. Una vez que son aprobados esos proyectos, tú generas resultados y equipos. Como tienes resultados y equipos, el siguiente proyecto es aún mejor. Y entonces obtienes más fondos. Y como ya tienes más fondos, todavía el equipo es mejor y el avance es mayor. Y la siguiente vez que te presentas, la tercera, ya obtienes mucho más. La rueda que entonces, gira. Es difícil al principio. Digamos que nosotros estamos empujando la rueda ahora, empezando a empujar la rueda. Desde que hay una democracia en España, sí. El carro estaba parado, en pocas palabras, apenas se movía. Entonces hemos empezado a empujar y la rueda empieza a moverse, pero para que se mueva más deprisa hace falta, y José Antonio es el que sabe de eso, hace falta la rueda tiene una parte que es la industria y otra que es la investigación, y tienen que relacionarse íntimamente las dos. Tienen que hacer engranaje, por y ese es el problema. Pero la buena noticia es que puede ir muy rápido. O sea, si lo conseguimos, esto no hay que esperar un siglo. Porque parece que las grandes transformaciones pues requieren muchísimo tiempo y generaciones. No, yo tengo una buena noticia que dar. Podemos hacer como los países emergentes asiáticos. Podemos poner muy rápidamente, si conseguimos talento, si conseguimos recuperar talento propio e importar talento, será una industria que, si se establece esa conexión, la rueda puede girar muy deprisa, en una generación, y los resultados pueden sorprendernos. Nosotros estamos empeñados en hacer esa transformación de aquí a final de año, Eduardo. Sí, no tanto a final de año, pero avalando lo que dice Juan Luis, en defensa, yo fui secretario de Estado de Defensa desde el año 82 al año 87. En el primer presupuesto para I+D teníamos 400 millones de pesetas. En el último teníamos 40.000 millones. Claro. Y ya estábamos inmersos en el Eurofighter, en programas europeos, no eran solo programas nacionales. Es verdad que lo de cebar la bomba es esencial. Claro. Pero creo que se han dicho dos cosas que no suelen decirse y que son, a mi juicio, extraordinariamente importantes. La primera, la ha dicho José Antonio, que es el que haya colaboración público-privada y que haya colaboración empresas y centros de investigación. La Fundación Everis, antecedente de la Fundación Transforma España, durante 5 años nos dedicamos solo a buscar proyectos de investigación. La empresa conocía a las empresas españolas y ponerles en contacto. Usted que está desarrollando, usted podía ser para la energía, podía ser para defensa, podía ser para medio ambiente, podía ser para la salud. Había muchísimas ramas y había que ponerles cerca. Lo hemos repetido muchas veces aquí, Federico, pero la idea de que cada uno mira lo que denunciaba Ortega de los compartimentos estancos era una idea terriblemente negativa para España. Lo que han hecho los sajones y empezamos a hacer nosotros es la fertilización cruzada, que uno riega a otro. Cuando uno habla y le dice que necesita eso y el otro cree que puede propiciarlo, eso es esa rueda de la que hablaba Juan Luis, que se va cebando la bomba y eso empieza a carburar casi solo. Yo creo que esa es una idea fantástica. Me ha gustado mucho también oír que es importante la financiación, pero no es solo la financiación. Yo creo que una de las cosas que habría que hacer es mandar, que yo creo que se manda poco. Finlandia, por ejemplo, tenía una industria importantísima que era Nokia, teléfonos móviles, y dedicaba el 90% de los recursos públicos para I+D a la tecnología. Nosotros tenemos más un criterio de reparto. Hay que dar un poco a este sector, un poco a este sector, un poco... Y muchas veces a ninguno le das la masa crítica que necesita para poder, eso que decía, de poder cebar la bomba, ¿no? Y yo creo que otra cosa importantísima es la de... recuperar e importar talento. Lo hemos hablado aquí cientos de veces y en la Fundación Transforma España estamos constantemente. El talento es la riqueza de los países modernos, ya no la da en la población, no la da el territorio, no la dan las materias primas, la da el talento. Tenemos que acelerar en que la gente tenga el talento y el talento que requiere la sociedad.
Ahora mismo es el talento digital, por ejemplo. Cada 2 años se duplica la necesidad del talento digital. ¿Por qué no estamos diciéndole a todo el mundo, forme usted, universidades públicas, universidades privadas, industrias, hagan ustedes, fomenten, enseñen, formen en aquellas habilidades que luego ustedes necesitan? No es ninguna generosidad, es el egoísmo bien entendido, ¿no? Pero vamos, me ha gustado mucho, sobre todo el no ser catastrofista. La situación no es de ser catastrofista, ni mucho menos. José Antonio. Bueno, pues por empezar por esto último de las catástrofes, tenemos mucha propensión a quejarnos, ¿no? O sea, cada vez que hay una oportunidad nos quejamos y salimos, nos manifestamos y hacemos expresión de nuestro disgusto, de nuestro disgusto y todo esto. Estoy hablando de ciencia y esto es desde que tengo uso de razón, ¿eh? Y ya pues ya como bien es fácil notar, pues ya hace años que tengo uso de razón. Bueno, no sé si lo estoy perdiendo ahora, pero al menos lo que soy consciente de ello ya hace mucho tiempo. Yo creo que un tema muy... Mira, esta misma mañana tuve ocasión de hablar con Salvador Moncada. Salvador Moncada, pues es el científico de habla hispana probablemente más importante del mundo, ¿no? Es un señor que debió ser 2 veces premio Nobel y que ahora mismo es patrono nuestro en la Fundación Gadea. Él reside en Londres habitualmente, pero pasa muchas temporadas en Valencia y ahora mismo está en Valencia. No sé si estará oyendo esto o no, pero bueno, da igual. Lo que nos planteábamos esta mañana como temas a abordar o a favorecer desde la Fundación, pues es prácticamente lo que estamos diciendo aquí. O sea, él decía, mira, España tiene tal cantidad de gente buena fuera de España, simplemente porque no ha habido oportunidad de tenerlos aquí. Y hay excepciones, y es conveniente recordarlo. O sea, en Cataluña, a partir del año 2000, y si no es el 2000 sería el 99, de 1999, se puso en marcha un programa que se llama ICREA. ICREA es un programa puesto en marcha por los catalanes simplemente para atraer talento. Talento catalán o no catalán. Ahí no hay historias. Aquí nosotros en Cataluña apostamos por la investigación. Y yo creo que eso es un acierto. Luego lo estropearán o no lo estropearán por otras razones. Yo ahí no entro porque no es el momento, ¿no? Pero el hecho cierto es que es una apuesta muy, muy concreta de los catalanes que les ha ido muy bien. ¿Y por qué no lo podemos hacer todos? Con lo que hablábamos esta mañana simplemente, y aprovechando el supuesto maná que nos va a venir de golpe y porrazo dentro de poco tiempo, sea lo que sea el maná, dedicar una cantidad suficiente para un programa de recuperación de talento español en el extranjero, eso simplemente podría revolucionar la situación. Por supuesto hay que hacer otras cosas. Por supuesto la Universidad Española tiene que hacer una apuesta al día. Por supuesto las industrias tienen que darse cuenta de que hay universidad y la universidad de que hay industrias. Por supuesto, cuando se presenta la oportunidad de hacer una investigación en lo que sea, lo lógico sería que antes de iniciarla, antes de presentar el proyecto, hubiera un contacto entre el que propone hacer la investigación, es decir, la academia, la universidad, y la industria capaz de realizar eso luego, ¿no? Pero hacerlo antes, o sea, no esperar a ver que tengo un resultado y me pongo a buscar quién me lo puede... No, vamos desde el principio, a esto es a lo que nosotros llamamos vertebrar el sistema. Y vertebrar el sistema es poner en conciencia mutua y transversal los intereses de la academia, los intereses de los centros de investigación, los intereses de las empresas y los intereses de los inversores, que muchas veces están ahí con su capital, buscando en qué invertir. Tú esto, Eduardo, lo conoces mucho mejor que nosotros, ¿no? Y hay dinero dispuesto a invertir en España. Y hay campos concretos en que nosotros podemos ser líderes mundiales. Y me refiero fundamentalmente, pues por ejemplo, a la alimentación en relación con la agricultura y la biotecnología. Eso por las energías. Todo el tema de las nuevas energías, tenemos unos proyectos y unas empresas que no son pymes, son grandes empresas
que están llevando a cabo ahora mismo investigaciones punteras en el mundo con lo del hidrógeno verde y todas estas historias. Hemos hablado la semana pasada aquí. Pero solo eso, Marcelino me ha enviado hasta un libro sobre el hidrógeno, que por cierto se lo agradezco, si nos está oyendo se lo agradezco enormemente. Pero es que eso puede ser el futuro. O sea, sí. Puede ser una revolución de tal calibre. Es apasionante, sí, es apasionante. Me ha parecido apasionante el tema. Me gustaría hacer un apunte de lo que ha dicho antes Juan Luis, que creo que es de la máxima importancia en cuanto tú has dicho, José Antonio, la aportación privada. Es verdad que cebar la bomba se necesita dinero público, pero es esencial ahora el dinero del sector privado. ¿Qué nos pasa? Yo creo que de alguna manera lo hemos dicho. Las empresas españolas todavía hay pocas. Hemos empezado a tener empresas buenas hace poco tiempo. Estamos hablando de los 60. Hay que pensar que Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia llevan 200 años. Y la empresa necesita un periodo de maduración. Y después de ese periodo de maduración empieza a pensar en inversiones para el futuro. Y después de esa maduración empieza a pensar en investigación para el más futuro todavía. Entonces, una empresa joven, ahora que hay que dar los startups, pero le cuesta más trabajo. Necesitamos empresas grandes y muchas más empresas para que entonces pueda venir el dinero. Lo traerán ellos, el dinero vendrá del sector privado. Juan Luis. Bueno, es que, claro, conviene echar la vista atrás para ver de dónde venimos, ¿no? Esa es la parte positiva, que realmente se ha avanzado mucho. Pero ahora los tenemos tan cerca a la primera división. Siempre hay que recurrir al símil deportivo, porque es el que mejor se entiende, ¿no? Nosotros queremos jugar en la primera división, ¿no? España quiere jugar la primera división. No queremos ser más que nadie, no es cuestión de patrioterismo. Es que es mejor jugar en la primera división que jugar en la tercera, ¿no? Todo el mundo quiere jugar en la primera división y es muy legítimo, ¿no? Entonces, lo cierto es que antes los veíamos tan lejos. Quizá lo más frustrante para un científico como yo y como tantos otros es que antes los veíamos tan lejos que ni siquiera nos producía frustración el verlos a tanta distancia. Pero nos hemos acercado tanto, los tenemos tan cerca, que ahora es frustrante porque los tenemos a un paso. Estamos a punto de alcanzarlos, ¿no? Pero pasa como Aquiles y la tortuga, que ese paso final para ponernos a su altura, en general, en términos generales, hay sectores que están muy bien. Pero en otros, en la mayoría, en promedio, en la mayor parte de las cosas, pero lo haría extensivo al país en general, también a la música, a las orquestas también de música sinfónica, porque todo en realidad está muy muy relacionado en un sistema, ¿no? En un país. Y es que antes veíamos a Francia, por ejemplo, que son nuestros vecinos, a una distancia tan sideral que ni siquiera nos producían, yo qué sé, ni envidia, ¿no? Porque es que los veíamos tan lejanos, tan inalcanzables. Pero es que ahora la sensación general de un científico... Es que están ahí. Bueno, es que viajamos, que los científicos de ahora hemos estado en los centros de investigación de todo el mundo. Aparte, vamos a Bruselas a discutir en las comisiones y te das cuenta y dices, pero, o sea, hay varias fases en este proceso. El primero es, oye, pero son como nosotros, pero si no saben más que nosotros, pero si saben menos. El siguiente es, pero si saben menos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que están mejor organizados. Nos tenemos que ir a un minuto de publicidad y volvemos enseguida. Si la calidad del agua que bebemos es importante, también lo es la calidad del agua depurada que se devuelve a los ríos. Es un mensaje que nos trae Canal de Isabel II, que desde 2017 vierte agua regenerada a los cauces para mejorar su calidad ambiental. Solo en 2020 devolvió a los ríos 113 hectómetros cúbicos de agua regenerada. Canal de Isabel II, que por cierto cumple ahora 170 años. Desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones y deseamos que siga cuidando el agua y los ríos, por lo menos otros 170 años más.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Transforma España. Son las 9 de la noche, 1 hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Esto es El Balance y hoy toca hablar de investigación en nuestros debates de Transforma España. Lo estamos haciendo de la mano de Eduardo Serra. Eduardo, de Juan Luis Arzuaga, de José Antonio Gutiérrez Fuentes. Juan Luis, José Antonio, yo creo que a mí me gustaría volver un poco a una idea que José Antonio había dicho antes y que yo me he quedado con ganas de saber un poquito más, que es esto de cuánto talento tenemos fuera. Sí, no sé si estará hecho un inventario, pero tú lo sabes si tenemos... Mucho, pero hay alguna cosa, alguna buena noticia, como utilizando lo que dice Juan Luis. Tenemos mucho, por todo el mundo. Y además ten en cuenta una cosa, los más competitivos son los que si no encuentran sitio se marchan, porque ellos necesitan, porque son competitivos y además es bueno que se vayan, siempre y cuando luego puedan volver, ¿no? Porque van a aprender, van a traer ideas, a traer pues sangre e ideas frescas, ¿no? Por tanto eso siempre es bueno. Pero hay una buena noticia y es que desde hace aproximadamente 10 años, no menos, sí, por ahí ahora, 10 años cuando empezó el movimiento, esta gente que está en el extranjero, en al menos una docena de grandes países, y estoy incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, que es donde empezó el movimiento, otra media docena de países europeos, algún país latinoamericano, Australia, por ejemplo, pues los investigadores españoles en estos países se han organizado. Y entonces ahora hay una organización en cada uno de estos países que se llama, pues, como se llama el país, Organización de Investigadores Españoles en el Extranjero, ¿vale? Y no solo eso, sino que en el mismo España hay una organización que está buscando la manera de buscarle empleo a esta gente para recolocarla, o sea, de investigadores retornados se llama esta, ¿no? Quiero decir, tenemos a toda esta gente joven, muy, muy capaz, que ocupando puestos ya de mucha relevancia fuera, que puede y quiere volver a su país. Otros se han acomodado muy bien porque es lógico, ¿no? Pues si tú te vas a Estados Unidos y entras en el MIT y tienes ahí un gran puesto de trabajo y tal, no es fácil desarraigarte. Y ya se ocupan ellos de que no sea fácil, ¿eh? Porque te lo ponen caro. Claro, si eres bueno... El talento allí lo pagan, claro, ¿no? Entonces aquí eso es un tema a tener en cuenta, ¿eh? El talento hay que pagarlo. El talento... y por eso hablábamos antes de un programa, un plan, sí, aprovechando este momento que es crucial, yo creo, para recuperar talento español que está fuera y además de muchísimos quilates, vamos. Yo tuve un día una conversación con Javier Rodríguez Zapatero, que fue durante muchos años el director general o presidente de Google en España, sí, y que ahora ha montado una empresa, una universidad de informática. Uh-huh. Y él me decía que estaban haciendo un estudio porque en Silicon Valley, después del talento anglosajón, el que más había era el talento español. Más uh-huh. que japonés o más que chino, sí, más que... Y probablemente también porque en esos otros países tenían más facilidad para el retorno, ¿no? Pero es verdad que hay mucho. Y es verdad que el salto que se podría dar si recuperamos en lo posible ese talento es enorme, ¿no? Por eso es menos perdonable que no hagamos esto ahora. Yo recuerdo cuando el follón, quiero decir, lo noticioso que fue, ¿te acuerdas cuando trajimos a Mariano Barbacid? Sí, hombre, claro. Que era como hemos traído... Sí, lo trajo José Antonio. Lo trajiste tú, pues mira, claro. Y te acuerdas de lo que fue aquello, ¿no? Era una gesta haber traído a Mariano Barbacid. Lo sufrí yo. De vuelta a España, ¿no? Y sin embargo lo que deberíamos de estar haciendo
no es traer a todos los Marianos Barbacid que hay por ahí afuera, que son unos cuantos, ¿no? Sí, lo son, sí. Que son unos cuantos. En esto tienen mucho que ver las empresas. Yo creo que más que el sector público, incluso son las propias empresas, que son al final las que, tú decías, que el talento hay que pagarlo. El talento lo pagan las empresas. Bueno, depende. Y en la administración, ¿no? También. Según en qué áreas. Sí, pero de todas formas, vamos a ver, lo importante es talento. No le pongamos pasaporte vale. de momento. Es decir, hay dos tipos de países. Los países que exportan talento y por lo tanto se empobrecen, se descapitalizan, y los países que importan talento y por lo tanto se enriquecen y se capitalizan. Vale. Eso vale también para el arte. París fue la meca del arte cuando pintores de todo el mundo iban a París. Ahora es Nueva York. Entonces Nueva York se enriquece con artistas de todo el mundo y el resto del mundo se empobrece porque sus mayores talentos se van allí, ¿no? Y eso pasa en general con los grandes atractores de talento, vamos a decirlo así. Por lo tanto, lo que necesitamos es talento. Nada nuevo en la historia de España. Nada nuevo. Quiero decir que todos nuestros periodos de mayor vitalidad nacional, vamos a llamarlo así, han sido periodos en los que España atraía talento de todo el mundo. No solamente de talento nacional. En el Renacimiento, en la época de Carlos V, como un primer momento así de esplendor, pues aquí vinieron de todas partes. En nuestros ejércitos había generales de todo el mundo, pero vino el gran Vesalio, el gran renovador de la medicina, aquí también a ejercer. O sea, vino todo el mundo que tenía talento, pues fue fichado, vamos a decirlo así, por la administración, en fin, por la industria de la época. O sea que España era un país que traía talento. Lo mismo sucedió en otro gran momento de la ciencia y de la sociedad española, como fue la Ilustración. España, yo podría decir los nombres de grandes científicos de esa época, de esos periodos, que no eran españoles, sino que vinieron aquí a aportar, empezando por Magallanes, si queréis, ¿no? Y tantos otros, que era portugués. Pero bien, en una época en la que están las dos coronas, pero no importa. Quiero decir que no hay más que dos posibilidades. O el talento que produces, todas las sociedades producen talento, todas, porque todas son iguales. Sí, claro. Fondo. Entonces, algunas, ese talento se les va, ya está, y entonces lo pierden y siempre está a cero, porque todo lo que generan pues desaparece luego. Y otras sociedades que están más equilibradas, y las hay, que es lo ideal, y España, la gente tiene que entender que España fue grande, como se suele decir, solamente en los periodos en los que atraía talento de todo el mundo, en el que los mejores navegantes, cartógrafos, ingenieros navales, médicos, astrónomos, pintores, en todo, o sea, es que no hay otra forma, bueno, otra vez volvemos al símil deportivo, la única forma de jugar a la primera división. Está yendo a Cristiano Ronaldo o a Leo Messi. Está trayendo que juega con los tuyos. Entonces, yendo a la práctica, el caso español, lo primero, recuperar los tuyos, primer paso. Porque claro, si es que encima se te van tus talentos, no solamente no incorporas, sino que los que tienes se van, pues ya es el abismo, ¿no? Entonces, primero recuperar el talento propio. Y en una segunda fase, convertirnos en un país que atrae talento. Y hay mucho talento por ahí. Para empezar, y sin ir más lejos, y ahí deberíamos tener una línea prioritaria, hay mucho talento en Hispanoamérica, mucho talento en Hispanoamérica. Y España tendría que ser un foco y una meca para todo ese talento hispanoamericano. Del Río Grande para abajo, todo ese talento podría sentirse atraído por España, por nuestras universidades, por nuestros ciclos formativos, por nuestra industria. Y una vez que recuperemos a los nuestros, que están fuera, ahí tenemos una cantera de talento, una mina de talento que enriquecerá a España, que nos enriquecerá a todos. Creo que son dos cosas grandes. Una, hemos sido grandes, y hemos sido grandes cuando hemos sido capaces de atraer talento. Yo creo que eso... A mí me gusta repetir que el emperador Diocleciano, en el año 295 de nuestra era, dividió el Imperio Romano en 6 diócesis: Germania, Britania, Galia, Hispania, Italia y África.
África la perdimos en el siglo VII porque vinieron los musulmanes. Hoy las 5 diócesis del Imperio Romano son los 5 PIBs más grandes de Europa. O sea, que hemos sido grandes siempre, y más grandes cuando hemos sido capaces de atraer talento. Y hoy, una cosa, siempre repetimos mucho, en España cuando uno dice la gente, decimos, en este país siempre viene una crítica. Siempre viene una crítica. Es que en este país el tráfico, es que en este país... Pero hay una cosa en la que todo el mundo está de acuerdo. En este país es donde mejor se vive del mundo. Pues si es en donde mejor se vive del mundo, vamos a decirlo para que venga la gente de fuera. Nosotros estamos empezando... Es que a la gente joven de hoy le importa más vivir en un sitio agradable de clima, de gente, de gastronomía. Voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Mucha gente se pregunta y me preguntan por qué no se ha conseguido que Sevilla, con su isla Cartuja y demás, por qué no se ha convertido en el Silicon Valley. Porque ahí se ve muy bien, como tú has dicho. Y entonces el talento, pues para un alemán o para un holandés sería un sitio espléndido para vivir, para jugar al golf y para desarrollar una actividad tecnológica, científica, ¿no? Entonces me preguntan, ¿por qué no ha funcionado? ¿Por qué no ha funcionado esto? ¿Por qué no hemos sido capaces de crear, si tenemos las condiciones, digamos, la calidad de vida que pueda atraer a cualquier joven talentoso para radicarse aquí y para trabajar aquí? Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Y a mí me parece evidente. O sea, tenemos la calidad de vida y tenemos las comunicaciones y tenemos todo. ¿Qué nos falta? Nos falta lo que hizo posible el Silicon Valley, la Universidad de Berkeley y la Universidad de Stanford. Pues mira, me has introducido un tema que quería introducir yo, que es el de la universidad, el papel que tiene la universidad, el papel que juega la universidad en el futuro de la investigación. Y no sé si en España, porque tú has señalado esas 2 universidades que efectivamente son punteras en el... Pero es que el Silicon Valley es un fenómeno local. Claro. O sea, no surgió en Alemania, ¿no? Surgió ahí, concretamente. Es decir, que es una lección no solo para España, es una lección para todos. Todo el mundo podría aprender esa lección. Allí había 2 universidades, una pública y otra privada, muy potentes, y que fueron granjas de startups, y ahí surgió todo o sea, se vivía bien, es California, se vive bien, es como Andalucía, pero es que además había unas universidades muy, muy fuertes, ¿no? ¿Y aquí en España, la universidad? Bueno, la universidad está como en todo lo demás que he dicho antes, entre el 10 y el 20. Si es que en casi todo se repite. Lo que pasa es que eso no nos alcanza para jugar en la primera división. Nos alcanza para ser un equipo de segunda división de los buenos. Pero ¿no? Podemos ascender. Pero queremos jugar en primera. Entonces, para jugar en primera necesitas un Oxford, un Cambridge, una Sorbona, yo qué sé. No hay que fijarse solo en los grandes nombres. Me parece que Holanda tiene entre las 100, en los rankings, de las 100 mejores universidades, tiene como media docena. Es decir, y a lo mejor no hay que proponerse tener Oxford, las que salen siempre las primeras, Oxford, Cambridge, Yale, o Harvard, Stanford, Berkeley, a lo mejor, pero entre el 10 y el 20, entre el 20 y el 40, o sea, un poco como los holandeses, ¿no? Que no tienen ninguna así de mucho relumbrón, pero tienen unas cuantas entre las 50, 100 mejores. Y eso produciría, o sea, si queremos tener un Silicon Valley en Sevilla o en Andalucía, que yo estoy convencido de que se vendrían muchísimos, estoy absolutamente convencido, porque conozco a los científicos de todo el mundo, y habría mucha gente encantada, sobre todo jóvenes con talento, para empezar una nueva vida, o una vida aquí. Necesitamos 2 focos de irradiación o 1. Lo está haciendo fantásticamente bien Málaga. Nosotros estamos empezando en la Fundación un programa que se llama Work from Spain. Trabaja desde España. Y como ahora ya está el teletrabajo, ahora se está demostrando que un señor holandés que viva en Holanda con 200 días de nubes al año y sin ver el sol, o en Londres, que se venga a España, puede hacer el teletrabajo casi igual. Y yo creo que eso va a ser una manera de atraer al capital, al talento, primero el nuestro, pero también al talento de fuera, porque que venga aquí gente con talento. Están encontrando alguna dificultad, la gastronomía, la gente, el país, el paisaje es estupendo.
deberíamos ayudar en la fiscalidad. Me conformo que ayudarles la mitad de lo que se ayuda a los futbolistas. Y segundo, en temas burocráticos. La sanidad está bastante arreglado en el seno de la Unión Europea. Pero si arreglas fiscalidad, sanidad y eso, vas a traer. Es otro tema interesante que hace atractivo a España como país, que tenemos una magnífica sanidad. Es decir, que puede venir cualquier persona de cualquier lugar de Europa y sabe que la persona que venga o ella o los hijos van a estar atendidos desde el punto de vista médico. Yo creo que aquí nos estamos yendo de un lado para otro. Vamos a ver, la universidad, has puesto la universidad encima de la mesa. La universidad en España es una asignatura pendiente, esto está claro. No tiene ninguna posibilidad de paños calientes. La universidad es el gran problema de la ciencia en España y del sistema español de ciencia, tecnología, innovación y empresa, es la universidad. A pesar de que la Universidad Española, porque es fundamentalmente la universidad, nos sitúa en el 11º puesto en producción científica publicada. O sea, si nosotros computamos los papers o los trabajos que se publican en revistas de prestigio, que se puntúan en el mundo entero, nosotros estamos en un 10º sitio. Es decir, producimos más del 3% de la producción mundial de ciencia, ¿no? Sin embargo, eso no se refleja en patentes. Gran parte de esa producción científica, que en gran parte también tiene una calidad cuestionable, y podemos analizar los porqués, pero en gran parte, sin embargo, hay mucha y muy buena, porque entre tanto salen cosas muy buenas. Pues eso que es muy bueno y que podría y debería ser aprovechado en España para llegar a la industria y convertirse en riqueza, se marcha fuera. ¿Por qué? Pues porque por trabas burocráticas, por trabas de todo tipo, porque es mucho más fácil patentar fuera, porque este es un país muy complejo desde el punto de vista reglamentista, ¿no? Para todo es muy difícil y todo es muy complicado, ¿no? Sí, eso es lo que nos dicen, esas tres barreras es así. Son las que están impidiendo al talento español que vuelva y al talento extranjero que venga. Pero yo soy un poco, José Antonio, de la cuerda de Juan Luis, es decir, es verdad, todo lo que has dicho es verdad, pero he visto cómo están mejorando, no todas las universidades, pero algunas. La Universidad Politécnica en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Las politécnicas, bueno, pero todo el mundo sabe que precisamente en ingeniería España sí es una potencia. Claro. Nuestras ingenierías siempre han sido buenas, por eso nuestras empresas de construcción, nuestras empresas de transporte, esas sí que son competitivas a nivel mundial. Se presentan a los concursos y ganan. Se ha dicho que no tenemos industria. Hay que matizarlo. En ese sector, desde luego, somos punteros. En Teleco también. Sí, claro, donde tenemos las escuelas de más nivel. De más prestigio. Es decir, siempre hemos tenido buenos ingenieros y buenos médicos, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas también. Pero el hecho de que tengamos buenos ingenieros, buenos arquitectos, etcétera, es parte de es quizá la explicación de que nuestras empresas de construcción y de transportes sean competitivas a nivel mundial y ganemos los concursos, o ganen los concursos de los principales concursos en todo el mundo. Aeropuertos en el Reino Unido, trenes en Estados Unidos. Eso es una maravilla. En el sureste de Asia. Pero es que la formación de nuestros ingenieros siempre fue muy buena. Las politécnicas españolas siempre han sido muy buenas. Sí, pero no solo eso, es que vendemos tecnología, vendemos talgos, claro. vendemos telecomunicaciones, vendemos pero muchas cosas. Ese es un ejemplo de cuando se hace muchas bien, cosas, plantas químicas, estamos viendo. Pero eso es la universidad que podemos separar politécnica, o sea, la orientada hacia las tecnologías, porque se gobierna de otra manera, por hablar en plata, ¿no? Ahora mismo está sobre la mesa del Ministerio de Universidades, porque en este país tenemos un Ministerio de Universidades, está sobre la mesa del Ministerio de Universidades la reforma de la Ley de Universidades. Nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con el Ministerio y, bueno, pues estamos en disposición de decirles lo que pensamos, porque además nos lo han preguntado, ¿no? Lo mismo que con el Ministerio de Ciencia. Al Ministerio de Ciencia le hacemos llegar, hoy precisamente tenía que haber salido un informe nuestro que saldrá mañana. Pero bueno, ¿con esto qué quiero decir? Con esto lo que quiero decir es que nosotros tenemos
mucha gente a la que escuchar, porque dentro de la fundación hay 300 científicos y pronto van a ser más de 400, ¿no? Y son científicos que todos están ahí por razones de currículum. Aquí los que están son gente toda con un pozo y con un saber de lo que va la cosa, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos razones para decir, oye, podemos analizar y podemos aconsejar, ¿no? Bueno, dicho esto, nosotros, si estamos en todo esto es porque estamos convencidos de que España puede y debe estar en un puesto mucho mejor todavía, ¿eh? No es de recibo que produzcamos que seamos el 11º país en producción y el 30 y tantos en patentes, que no tiene sentido, vamos. Ya, desde luego. Pero si hace 15 años no éramos el 11º y ya lo somos, lo mismo nos puede pasar en patentes. Hay que mirar al futuro con esperanza. Pero si lo decía antes Juan Luis, y porque te referías a los países asiáticos, y concretamente Corea, que es el país como más paradigmático, Taiwán, ¿no? E incluso Tailandia ahora mismo, ¿no? Son países que han hecho una inversión concreta, ¿no? en estos temas, que les está dando una rentabilidad brutal a cortísimo. El tema no es así de sencillo, ¿eh? Ellos tienen una mano de obra muy barata, fácilmente cualificable, ¿eh? Y bueno, pues tienen ciertas ventajas. Pero oye, que nosotros podemos hacerlo sin duda ninguna. Yo creo que lo que hay que hacer es seleccionar bien los ítems, que no podemos hacer la apuesta en todo. Disparar a todo lo que se mueve. Claro. Yo creo que eso es muy importante. Sí, hace unos años estuve en Singapur y el jefe de la oficina económica del primer ministro nos explicó, ellos habían, sorprendente, en 60 años habían multiplicado por 100 la renta per cápita. Y era el consejo de asesores. Pero España también, ¿no? Exactamente lo mismo, eso es a lo que iba. Ellos estaban muy orgullosos y desde el gobierno habían dicho, la primera década de infraestructuras, la segunda década para el talento, la tercera época para la industria, la cuarta época, y habían ido creciendo. Y cuando era el consejo de Rolls-Royce, y cuando terminó les dije, bueno, pues ustedes estamos todos admirados, con Singapur. España en los 60 últimos años ha multiplicado por 100 su renta per cápita. Y no se lo creían, pero de verdad somos uno de los poquísimos países en el mundo que ha hecho eso. Y además con el agravante de que ellos lo han hecho preparando y nosotros lo hemos hecho casi sin darnos cuenta, con el trabajo de mucha gente, pero nadie... Yo creo que todo empieza porque tengamos conciencia de que somos un país muy importante y que podemos hacer lo que nos propongamos. Un país, te diría yo, de 500 millones de habitantes. Eso además. Eso es fundamental, esas son las grandes oportunidades que no podemos dejar pasar. O sea, nuestras universidades tienen que ser de primerísimo nivel, entre otras cosas para que envíen a sus mejores estudiantes todos los países, e incluso fomentarlo, no a los hijos de los más ricos, sino a los mejores, y con sistemas de becas. Esas universidades que tú señalabas antes es lo que hacen. Pero están encantados, es que estarían encantados de venir, pero si adoran universidades como Salamanca, estarían encantados de venir a Madrid, serían felices. O sea, tenemos que ofrecerles una formación que ya la tenemos, pero para que vean que es útil, etcétera. Tenemos que fomentar esa búsqueda de talento. Pero yo creo que aquí hay un problema fundamental que a lo mejor podemos aportar algo, o que estamos intentando aportar desde la Fundación Gadea, ¿no? Tenemos un defecto muy grave, o un problema muy grave, y es que estamos convencidos de que España, hablo en general, no solo de ciencia, es la historia de un fracaso, es una historia de fracaso. Y yo sostengo que España es una historia de éxito. O sea, somos el único país del mundo, por ejemplo, que ha conseguido, a trancas y barrancas, como no puede ser de otra manera, como en todas las familias, ha conseguido que convivan diferentes culturas y que durante siglos, con nuestros problemas, por supuesto, como en todas las familias, y los que vendrán, y siempre los habrá, pero mientras que los demás países son homogéneos, porque se han dividido y enfrentado y matado unos a otros, o una de las culturas ha aplastado a las otras, pero todos son homogéneos. España, hoy en día, es un país en el que hay gente que hablamos 4 lenguas,
y francamente nos llevamos muy bien. La gente piensa que nos llevamos mal, pero nos llevamos muy bien. O sea, hay una relación estupenda, vascos, catalanes, canarios, murcianos, madrileños. O sea, lo cierto es que alguien nos ha convencido de que España es un fracaso histórico. Y nadie ha contado que España es un ejemplo histórico. O sea, es una historia de éxito. Lo que pasa es que, claro, las familias que solo tienen un hijo, pues no tienen conflictos entre los hermanos, claro, porque solo hay uno. Aquí somos una familia en la que somos hermanos muy diferentes, tenemos nuestros problemas y siempre los hemos tenido. Pero eso es, digamos, es inevitable cuando se quiere vivir en comunidad y con diferentes talentos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir y convencer es que España es una historia de éxito. Todavía lo puede ser más. De hecho, en Europa, el único país verdaderamente multicultural que existe es España. Eso es verdad. Que además el único imperio moderno que ha hecho mestizaje. Bueno, eso en el pasado, pero de los que estamos dentro de nuestras propias fronteras, no hay ningún país multicultural en Europa que no sea España. Los demás o se han fragmentado y se han matado entre ellos, caso de Yugoslavia, o simplemente una cultura se ha puesto a las otras y las ha hecho desaparecer. Pero un país como España, que es un éxito, porque siempre es un éxito la convivencia entre los diversos, porque siempre es conflictiva, porque no puede ser de otro modo, y porque eso no es grave, no es tan grave, porque así son las familias. Las familias siempre están mal avenidas, pero son familias, pero siguen siendo familias. Entonces, España es una historia de éxito. Entonces, una vez que entendamos eso, de una vez por todas, y que lo asimilemos, podemos empezar a mirar el futuro con optimismo. Y el futuro con optimismo, por supuesto, para subir a Primera División hay que remangarse mucho, hay muchísimo trabajo que hacer. Tenemos grandes jugadores, muchos se van a otros países, hay que recuperarlos, hay que intentar traer otros y hay que hacer las cosas bien. La mejor prueba de eso es que en universidades, que lo que tú dices va a misa, sin embargo, en escuelas de negocios, España tiene 3 entre las 10 primeras del mundo. Es decir, que cuando nos ponemos a hacerlo y no hay barreras burocráticas, somos... Y con muchos alumnos internacionales. Bueno, además. Alguna de ellas tiene el 85% del alumnado es extranjero. Pero así es como tiene que ser. Claro. Así es como es en las grandes universidades. La mayor parte de los alumnos de esas grandes universidades en las que estamos pensando no son del país, son de otras partes. José Antonio. Pero mucho trabajo para llegar a eso. Quiero decir, tampoco le quitemos dificultad, ¿no? O sea, no se convierte uno en Harvard de un día para otro. Un día de la noche a la mañana, eso está claro, ¿no? ¿Quieres concluir? Pues hombre, yo concluyo con lo mismo que estáis comentando los dos. O sea, yo estoy convencido de las capacidades de mi país. Yo casualmente, bueno, pues lo cuento brevemente porque estamos concluyendo, pero yo no soy español de nacimiento, yo nací en México. Y vine a España con 15 años. Y cuando yo vine a España en el año 60, España estaba empezando a balbucear después de todo lo pasado, ¿no? Y en el año 70 España había hecho un gran avance brutal, que nos situaba en el 11º puesto mundial en Producto Interior Bruto, ¿no? Eso fue así, o sea, es que esto es así, no hay que darle vueltas, que fue así. Desde entonces yo he vivido aquí un país en plena expansión permanentemente. De no poder ir a Toledo por autopista hace 20 años, probablemente por ahí, ¿no? A tener la red de autopistas más importante y más grande de Europa, que es así, que tenemos más kilómetros de AVE que nadie, y todas esas son infraestructuras que están ahí para que se conviertan en riqueza. Y para que se conviertan en riqueza alrededor de eso tiene que crecer pues la industria, tiene que crecer el talento. Y eso crece en las universidades y en los centros de investigación. Y esa es la apuesta. Entonces, cuando nos dejemos de perder el tiempo en bobadas y dediquemos al menos el esfuerzo suficiente a esto, yo creo que España se va a poner donde tiene que ponerse. Daremos otro salto. Daremos otro salto, ¿no, Eduardo? Yo creo que sí. Hemos dado un salto increíble para propios y extraños comparar la España del 50. Yo digo muchas veces...
que tengo la suerte, mi generación tiene la enorme suerte de haber nacido en el siglo XVII y vamos a morir en el XXI, porque la España en que yo nací en 1946 era la del siglo XVII. En los pueblos no había agua, no había teléfono, no había electricidad. ¿Dónde estábamos? Como en el siglo XVII. Y ahora somos uno de los países punteros. Sí, señor. Exactamente. Y desde esa base lo que toca ahora es dar otro salto. Y el salto que toca es el salto en ciencia y en investigación. Pues Juan Luis Arzuaga, José Antonio Gutiérrez Fuentes y Eduardo Serra, muchas gracias. Eduardo, a ti te espero la semana que viene. Naturalmente. Aquí estaremos en nuestros debates Transforma España. Muchas gracias. Gracias, ha sido Federico, un verdadero placer. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Seguro que tienes a alguien con quien te encanta viajar, por lo fácil que lo hace todo, por lo bien que te conoce, porque a su lado salen siempre los mejores planes. En Balearias sabemos que el lugar es importante, pero la compañía lo es todo. Contigo me voy de puente con un 35% de descuento en tu viaje en ferry con coche. Balearia.